Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Quiero darle la más cordial bienvenida a este servicio de adoración de este domingo, 14 de junio del año 2020. Es mi deseo que en casita todos estén bien y que también ya esté listo para recibir la palabra de Dios que hoy tiene para sus vidas. Durante todo el servicio vamos a estar hablando de renovarnos espiritualmente. Así que quiero empezar en esta mañana con Isaías 35 del capítulo 3 al versículo 8. Así que ayúdeme, por favor, buscando esta cita para que podamos leerlo juntos. ¿Ok? Bueno, Isaías 35 del 3 al 8 dice lo siguiente: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En lugar seco se convertirá en estanque y en sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. Amados, Dios nos ama y en este tiempo quiere que nosotros sigamos con más pasión sus caminos, su palabra, la intimidad con Él. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero vamos a orar y luego vamos a cantar unas alabanzas a Dios para que hoy podamos estar en esa intimidad con nuestro Dios. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que hoy tienes para nuestras vidas. Padre, sabemos que se cumplirá el propósito por la cual la enviaste. Y como dice aquí tu palabra, Señor, las manos cansadas se van a firmar, las rodillas endebles se van a enderezar, Señor. Y esos corazones, Padre Celestial, que parecen estarse opacando, revivirán, porque hoy recibirán tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a Dios. Hola, hermanos, es un gusto saludarles. Les pido que allí en casita nos pongamos de pie y glorifiquemos a nuestro Señor.
Muy bien. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto para mí poder estar hoy aquí reunidos a través de esta pantalla. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. En nombre de la Iglesia Cristiana Renovación, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. De verdad, me llena de gozo poder estar aquí y poder cumplir con el propósito que Dios tiene para hoy en nosotros. Hoy espero que el mensaje que Dios tiene para nosotros sea un mensaje muy esperanzador, que llene tu corazón, que el llenado de tu corazón realmente transforme tu vida y que este mensaje realmente llene todas las expectativas que tenemos de un Dios que es todopoderoso. Así que, sin más preámbulo, yo quisiera iniciar con la introducción de este mensaje. Quiero compartirles que el mensaje lo llamamos renovarse o morir. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Isaías 40:31 lo tomamos como base para poder compartir esta predicación que sé que será muy poderosa para todos nosotros. Así que quiero empezar con la introducción y después de la introducción vamos a hacer una oración. Les platico, hermanos, que en este tiempo de resguardo extremo quiero iniciar este mensaje haciendo algunas preguntas claves para introducirnos juntos en la palabra de Dios. Estas preguntas son estas. ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes triste? ¿Estás preocupado? ¿Sientes monotonía a grado tal que pareciera que tus fuerzas físicas, sobre todo espirituales, están menguando? El hastío y la monotonía de las circunstancias actuales te producen un cansancio mental y además un cansancio espiritual. Bueno, después de estas preguntas me di a la tarea de analizar cuál es la definición de la palabra cansancio. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cansancio se define bajo dos vertientes diferentes que quiero compartirles. La primera es una debilidad o falta de fuerza física que generalmente es provocada por la realización de algún esfuerzo o algún trabajo. Y la segunda definición es aburrimiento o hastío que generalmente es provocado por una falta de interés. Qué interesante poder entender estas referencias, estas definiciones. Pero bien, parece entonces que el cansancio puede ser físico o puede ser mental. Pero ahora, ¿qué les parece, hermanos, si nos preguntamos qué es el cansancio espiritual? Bueno, pues el cansancio espiritual es aquel donde el creyente ha debilitado sus fuerzas espirituales, lo que produce falta de interés por las cosas de Dios. ¿No oras? ¿No haces tu devocional diario? ¿Te da flojera ir a la iglesia? ¿Dejas trunco tu discipulado? Y en este tiempo de encierro obligatorio, pues no nos conectamos a la predicación virtual. Ya que me queda claro, no cabe duda que sí, que tenemos demasiados distractores en casa. Pero ¿sabes? Lo único que logramos es contristar el espíritu. Y nuestra vida espiritual se va enfriando cada vez más. El mensaje de hoy, hermanos, nos introduce en una encrucijada. Debemos, como hijos de Dios, tomar decisiones. Debemos tomar una decisión. ¿Cuál será la decisión que tú y yo tomaremos? ¿Renovarnos o morir? Con el favor de Dios, hermanos, escudriñaremos juntos la palabra de Dios y descubriremos 3 verdades divinas que nos alentarán a buscar la renovación de nuestra vida espiritual para derrotar el cansancio físico, el cansancio mental y sobre todo, hermanos, el cansancio espiritual, que es la base del creyente. La vida espiritual es la base del creyente, hermanos. Así que entonces, ahora sí, vamos a la palabra de Dios en Isaías 40:31. Por favor, abran sus Biblias, hermanos. Isaías 40:31. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional.
Ustedes síganme, por favor. Y dice la palabra del Señor: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, dice el Señor. Amén. Hermosa palabra. Vamos pues a tratar de entender a la luz de este hermoso versículo un gran mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Así que quisiera permitirme hacer una oración para poder dar la explicación y el contexto de esta palabra de Dios. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, y porque tú nos has enseñado que las misericordias tuyas siempre son nuevas para nosotros cada mañana, Señor. Padre, en este día yo te pido que todos los que estamos conectados podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que tú llenes, para que tú seas el que obre en nosotros, nos dé entendimiento para comprender este mensaje, Señor. Te pido, Padre, especialmente que me ayudes a ser ese instrumento que tú necesitas, Padre, para poder ser un buen portavoz de tu palabra, Señor Jesús. Por favor, sé conmigo, Señor. Ayúdame a menguar, Señor, para que tú seas el que crezca siempre en aquellos que te buscan y te creen. Yo te quiero buscar, Señor, y quiero que tú seas hoy el que hables. Quiero que tú seas hoy, por favor, Señor, con toda humildad te lo pido, que tú seas el que dé este mensaje a través de mi humilde persona, Señor. Yo te doy la honra y la gloria, Padre, el imperio y la potencia, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que entonces, hermanos, vamos a platicar sobre la primera verdad divina de la cual yo les participaba, que íbamos a aprender juntos. Así que si vemos el versículo 31, la primera parte, la parte A, dice así: pero los que confían en el Señor, y ahí le dejamos. A través de esta primera parte de este versículo de 40 a 31 de Isaías, yo quisiera entonces desprender unas preguntas interesantes para poder comprender con más esencia esta porción de la palabra. Y las preguntas son estas: ¿Quién, hermanos, nos puede ayudar a renovarnos? ¿En quién debemos confiar? Claro es que la palabra nos dice, pero los que confían ¿en quién? Los que confían en el Señor. Así que entonces la respuesta es: confía en el Señor, en el Señor. Ahora vamos a entender quién es el Señor, en el cual debemos confiar de todo corazón. Así que para comprender esta pregunta, solo describiré 3 preciosos atributos de Dios. Solo 3 entre infinitos atributos de mi papá. Y el primer atributo que les quiero compartir, hermanos, es que el Señor es eterno. Si leemos Salmo 92 en la versión Reina Valera, dice la palabra del Señor de esta manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermosa palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin. El tiempo no lo limita. Él es ayer, Él es hoy y Él es siempre. Él es siempre. Cuando nosotros confiamos en esto, entonces sabemos de la medida de Dios al cual confiamos, hermanos. Una referencia más que les quiero compartir. En Isaías 40:28 dice, como pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué hermosa palabra del Señor, qué hermosa palabra que nos enseña cómo el Dios realmente es un Dios eterno. Hermanos,
En verdad es muy fácil desalentarnos ante las circunstancias que enfrentamos día con día. No cabe duda que sí. Pero en este versículo que acabamos de leer, el Señor nos pregunta claramente, ¿acaso tú y yo no hemos comprendido y no hemos oído de la grandeza de nuestro Dios? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos sabido y entendido claramente de nuestro Padre Dios que es eterno? ¿Hay duda en esta pregunta para ti o para mí? Hermanos, debemos recordar cada segundo de nuestra vida que el Señor es el Alfa y la Omega. Que Él nunca, ¿te queda claro? Él nunca desfallece. Además, Él nunca se fatiga con cansancio, así como te pasa a ti y a mí. Y hablamos ahora de la definición de cansancio espiritual. Él nunca pasa por esas experiencias. Y su sabiduría, dice la palabra que leímos, no hay quien la alcance. Él es sabio, es omnisciente, es hermoso nuestro Padre. Y entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos desalentamos? Si tenemos ese gran Dios eterno. Ahora bien, hermanos, vamos a reconocer ahora un segundo atributo de Dios para que confirmemos más lo que estamos platicando. Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Promesas hermosas de nuestro Padre. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Cuando te sientas herido, herida, cuando te sientas fatigado, quebrantado, consumido en tu vida espiritual, recuerda que nuestro papito, nuestro Abba Padre, es la fuente de todo ser y de todo poder. Él extiende la tierra y la hace habitable. Él te da aliento. Y quiero hacer un espacio para platicarles lo que significa la palabra aliento. Hermanos, en el hebreo, la palabra aliento es neshama, que quiere decir que te da vida física y que te da vida espiritual. Cuando Dios te da aliento, te da vida física y te da vida espiritual. Reconócelo como tu creador y tu hacedor. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada, hermana? Chavos, ¿están cansados? Recuerda siempre que Él te da aliento de vida. Así como lo hizo cuando creó a Adán del polvo de la tierra, le sopló en la nariz y le dio aliento de vida. Y lo hizo un ser viviente, dice en el Génesis capítulo 2. ¿Qué te parece escuchar esto, hermano? ¿Acaso no reconoces el aliento de vida que Dios te ha dado? Qué hermoso poder entenderlo de esta manera, ¿verdad que sí, familia Renovación? ¿Verdad que sí, Iglesia de Cristo que nos estás viendo? Vamos al tercer atributo, donde conjunté algunos atributos más que se los quiero describir, que los conocemos muy bien. El Señor es omnisciente. El Señor es omnipresente. El Señor es omnipotente y además es soberano Dios. Es decir, Él todo lo sabe. Él está en todas partes. Todo lo puede. Y es además y nada más nuestra autoridad suprema. Hermanos, fíjense y escuchen lo que dice Isaías 40:12. Otra pregunta más. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra.
con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. E Isaías 40:26 dice así: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Palabra preciosa en Isaías, ¿verdad? Isaías, no cabe duda que era un profeta tremendo. No cabe duda que por eso en los análisis de los estudios teológicos le llaman el profeta evangelista. Hermanos, hermanas, pongan atención a estos datos científicos que les voy a compartir para poderle dar sentido a lo que les acabo de explicar. Fíjense lo que les voy a compartir. Según el Woods Hole Oceanographic Institution, reporta que existen 1.332 millones de kilómetros cúbicos de agua en los océanos. ¡Wow! También Henry Cavendish, físico inglés, en 1798 investigó el peso de nuestro planeta Tierra, calculándolo, escuchen la cifra, calculándolo en 6.600 trillones de toneladas. ¡Wow! Además, en otros estudios científicos, los astrónomos reportan que en el universo observable existen aproximadamente, escuchen, 70,000 trillones de estrellas. ¡Wow! Y recontra ¡wow! ¿Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que nuestro papá puede contener en el hueco de su mano tal cantidad de agua? Y no conté lo de los ríos y lagos, que mide los océanos de esa manera, y además que mide los cielos con el palmo de su mano. Con el palmo de su mano mide los cielos. Tú volteas al cielo y no ves fin. No le ves ni el principio ni el fin. Papá, en el palmo de su mano mide los cielos. Y que con 3 dedos, puede juntar el polvo de toda la tierra, solo con tres dedos. Imagínense cuando le barres el polvo en casa, que es cansadísimo. Con 3 dedos mi Señor lo hace. Y puede contener y sostener a nuestro planeta y todo el universo en sus preciosas manos. Él lo sostiene. ¿Nos imaginamos cuán grande es Dios? Además, Él ordena a todas las estrellas una por una. Cuando tenemos buen cielo en la noche, volteas al cielo y ves las estrellas ahí acomodadas. ¿Sabes quién las acomodó una por una? Fue papá, para que tú y yo lo disfrutemos. Y no solo eso, además las conoce por su nombre. Las conoce por su nombre. Alabado seas, mi Señor. A ti la honra y la gloria, Padre. ¿Por quién eres tú? Pero ¿sabes algo grandioso, hermano, hermana? ¿Sabes? Si nosotros somos su mayor creación, porque eso lo dice la palabra, ¿crees que Él te conozca por tu nombre? Liz, ¿crees que Dios te conozca por tu nombre? Sergio, ¿crees que Dios te conozca por tu nombre? Misael, Odette, Valeria, que están aquí conmigo. ¿Creen que Dios los conoce por su nombre? Hermanos, aquí en la pantalla te digo, ¿crees que Dios te conoce por tu nombre? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Esto se confirma con un ejemplo que les voy a compartir de Zaqueo. En Lucas 19, 1 al 10 se narra la historia de Zaqueo. No la voy a leer, vamos a parafrasearla, donde se narra su historia.
Y quiero decirles y recordarles, que seguramente ustedes se saben muy bien esta historia, Zaqueo era jefe de los publicanos y era muy rico. Él era un cobrador de impuestos muy, pero muy corrupto. Cobraba de más los impuestos al pueblo. Cuando Jesús llegó a Jericó, entre la multitud, Zaqueo intentaba verlo. Pero como era de baja estatura, se subió a un árbol para verle. Entonces Jesús lo ve y lo llama por su nombre diciéndole: Zaqueo, Zaqueo, ven, baja de ahí, que hoy entraré a tu casa. ¿Imaginas la sorpresa que debió sentir Zaqueo al escuchar que Jesús lo llamó por su nombre? ¿Y cómo se podía haber preguntado Zaqueo: ¿y cómo es que Jesús sabe mi nombre? Pues déjame decirte, hermano, hermana, déjame decirte que Dios no solo sabe tu nombre, Él sabe dónde estás, también sabe quién eres, Él sabe lo que estás pasando hoy, en estos momentos difíciles que pasamos de contingencia. Él sabe lo que estamos pasando y además Él sabe el por qué y el para qué de todo esto. Hermanos, les comparto. Zaqueo, fíjense, esto es hermoso. El significado de la palabra Zaqueo quiere decir puro e inocente. Eso es lo último que se nos viene a la mente cuando pensamos que un funcionario corrupto pudiera tener ese nombre. Él era todo menos puro e inocente. Jesús, llamándolo por su nombre, le dijo, cuando Zaqueo estaba arriba del árbol: oye, Zaqueo, ven. ¿Y sabes qué hizo? Le dijo: oye, puro e inocente, hoy voy a tu casa. Jesús estaba afirmando lo que vio en Zaqueo, no lo que realmente él era. Su visita de Jesús a la casa de Zaqueo resultó en el arrepentimiento genuino de Zaqueo y generó un cambio tal que produjo una acción tan hermosa de regresar 4 veces más lo que había robado a toda la gente, a todo el pueblo. Así que, hermanos, hermanas, Dios nos conoce por nuestro nombre, me queda claro. Él nos da identidad. Además, Él quiere darnos descanso y quiere renovar nuestras fuerzas. ¿Por qué te cansas? ¿De qué te cansas si tenemos un Dios hermoso y poderoso? Él renueva tus fuerzas, Él hace nuevas las cosas. Dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que, ¿podemos tomar esas promesas nosotros para nuestras vidas? Amén, ¿verdad, hermanos? Amén y amén. Bien, con esto concluyo la primera verdad divina. Vamos a introducirnos ahora a la segunda verdad divina, que será igual de potente que la primera. Otra vez la vamos a responder a través de una pregunta. Si ya entendimos del Dios hermoso que tenemos y quién es Él, ahora vamos a responder esto. ¿Cómo podemos confiar en el Señor para renovarnos? ¿Cómo podemos confiar en el Señor para renovarnos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Volvamos a leer el versículo base, que es el 31, ¿verdad? De Isaías 40. En la primera parte dice: pero los que confían en el Señor, ¿sí?, dice, la consecuencia, dice, renovarán sus fuerzas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Tan sencillo como algo que hemos oído muchas veces en nuestras clases, en las predicaciones o en tu palabra cuando tú la lees. ¿Sabes cómo? Ejerciendo nuestra fe. Ejerciendo nuestra fe. Pero bueno, volvamos a recordar entonces, ¿qué es la fe? Y todos prácticamente nos sabemos casi de memoria este versículo, ¿no? ¿Sí? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Entonces, debemos creer en el Señor. Tenemos que esperar en Él, confiando que Él nos quita el cansancio y renueva nuestras fuerzas. ¿Lo crees? Ejerce tu fe. Créele a Dios por quien es Él. Y hermanos, en Hebreos 12:2, en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Qué dice? Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. La fe empieza y termina en Él. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. El Señor fue a la cruz, sufrió por ti y por mí, ¿sí? Lo aceptó sin titubear. Lo aceptó por obediencia, aceptó la humillación. Y dice aquí que la humillación fue como si fuera nada. Imagínate todo lo que sufrió. Y dice la palabra que la humillación para Él fue como si fuera nada. Después de este logro hermoso, ¿verdad? Para hacernos saber que Dios es victorioso y que Él ganó la batalla, fue y se sentó a la derecha del trono de Dios, donde habita con Él y donde nosotros podremos estar en una vida eterna con nuestro papito Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Poder entender este concepto de la fe de esta manera. Así que entonces, hermanos, el Señor quiere que tú fijes, así, fijes tus ojos y tu mirada, tu mente y tu corazón en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, sabemos que en Él, escuchen, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, sabemos que en Él sus promesas son sí y amén. Son sí y amén, gloria a Dios. Si Él te promete descanso y renovar tus fuerzas, créeme, créelo, Él lo hace. Amén, amén. Ok. También para poder comprender el cómo confiar en Dios, quisiera hablar de un punto más. Y yo te diría, hermano, hermana, pon tus planes en las manos de Dios. Si leemos Proverbios 16:3, dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice el Señor. Y les comparto esta descripción que me encantó y que llenó mi corazón para entender este concepto y este versículo. Fíjense, hermanos, la palabra encomendar significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien. Yo me entrego, yo confío, yo me pongo en las manos de Dios de que Él me da amparo y protección. Pero escuchen esto, hermanos. En hebreo, la palabra encomendar es la palabra gol, y no del gol de fútbol, gol, del verbo galal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Significa hacer rodar. La idea de esta definición, dices, bueno, ¿cómo que hacer rodar? Pero escuchen la definición de esto, el entender esto. La idea de esta definición es quitarse un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios para que Él te dé descanso. El Señor nos dice claramente en su palabra: vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. Así que entonces Él te dará nuevas fuerzas. Hermano, imagínate una pelota en tus manos, imagínate una carga tremenda en tus manos, ¿verdad? Que te agobia, que te cansa, que te preocupa, que te estresa, ¿sí? Y tú lo que vas a hacer es tomar esa pelota
esa carga y lo que vas a hacer es hacerla rodar. Si tú la cargas, te va a pesar mucho. Pero si tú la pones al suelo, la pelota, y la haces rodar, el esfuerzo es mucho menor. Pero ¿sabes una cosa? La ruedas hasta Él. Y Él es quien carga nuestras cargas. El que nos sana de todas nuestras dolencias. El que nos saca del hoyo. Así que entonces, pon tus cargas en las manos de Él. Todo lo que pienses, todo lo que hagas, todos tus planes, ponlos en las manos del Señor. Hazlos rodar hacia Él para que Él los afirme y serás bendecido. Amén, amén. Bueno, espero que hasta ahorita estas dos verdades divinas estén tocando tu corazón, estén haciéndonos comprender lo hermoso que es Dios en nuestras vidas, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Vamos a entrar entonces a la tercera verdad divina. Y otra vez vamos a responder una pregunta. La pregunta es esta: ¿cuáles son los resultados de confiar en el Señor? ¿Cuáles son? Ya entendimos que tenemos un Dios eterno y creador. Ya entendimos que con fe y poniendo nuestros ojos en el Señor, ¿verdad?, podemos confiar en Él. Y esta respuesta de esta pregunta, ¿cómo la responderemos? Si nos vamos a la segunda parte de este versículo que leímos, dice entonces: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es decir, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No te cansarás si confías en Papá Dios. Así que para explicar, hermanos, esta tercera verdad divina, me di a la tarea de investigar la naturaleza y la vida de las águilas. Y encontré en internet la siguiente información sobre ellas. Escucha esto. El águila es el ave de mayor longevidad de todas las aves. Llega a vivir hasta 70 años. Pero a los 40 años de edad, las águilas envejecen. Y su pico, que es más largo, se va haciendo más largo. Y además se hace muy puntiagudo. Y no solo eso, hermanos, se va curvando tal manera hasta apuntar contra su pecho. Sus alas empiezan a envejecer. Son pesadas y sus plumas se engrosan y además sus garras se tornan apretadas y flexibles, lo que no les ayuda a atrapar a sus presas. Así que volar y cazar a sus presas se hace ya tan difícil que entonces el águila entra en una encrucijada. Debe tomar una decisión. El águila debe tomar una decisión, como tú y yo debemos tomar decisiones en la vida con buen discernimiento del espíritu. ¿Y cuáles son estas dos alternativas que el águila puede decidir? Es renovarse o morir. Pero ¿saben? Ellas escogen renovarse y enfrentan un doloroso proceso de renovación que durará 150 días, aproximadamente 5 meses. Interesante, ¿verdad? Bueno, les platico que este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un peñasco, donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila empieza a golpear su pico en el peñasco hasta conseguir arrancarlo y esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que entonces desprenderá una a una sus garras hasta que vuelvan a nacer otras garras nuevas. Cuando ya tiene garras nuevas, entonces comenzará a desplumar cada una de sus viejas plumas
Y después de ese tiempo sale para emprender su vuelo de renovación y así vivir aproximadamente 30 años más. Esto le pasa al águila a los 40 años, ¿sí? Por eso es el ave que más años se registra que tiene, hasta los 70 años. Cuando el águila decide hacer esa renovación, entonces vuelve a surcar los aires y los cielos como ninguna ave, como ninguna. Y entonces se le otorgan 30 años más de vida. ¡Wow! ¡Qué bonita reflexión poder entenderlo de esta manera! Hago estas preguntas para todos nosotros que estamos aquí en intimidad con el Señor. Aunque estemos del otro lado de la pantalla, cuando el Espíritu se mueve y hay unión y comunión en Cristo. Yo sé que ahorita el Espíritu de Dios se está moviendo en tu casa, se está moviendo a través de tu pantalla, de tu computadora, de tu tablet, de tu teléfono, se está moviendo. Y hago estas preguntas. ¿Acaso no nos sentimos algunas veces como las águilas? ¿Envejecidos espiritualmente? ¿Acaso no nos sentimos algunas veces que nos faltan fuerzas para continuar? Claro que me ha pasado. ¿No crees que sea el momento de resguardarte como el águila, reflexionar y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria? Porque en Cristo somos más que victoriosos. Hermanos, ¿nos estaremos enfriando espiritualmente durante este tiempo de quedarnos en casa? ¿Te estás enfriando? Hermano, ¿no crees que este tiempo de confinamiento obligatorio, de quedarse en nuestra casa, sea el espacio que Dios nos está otorgando para reflexionar y renovar nuestra vida espiritual? Porque los propósitos de Dios siempre son buenos, sus planes siempre son de bien y no de mal. Aprovechemos el tiempo, hermanos. ¿No crees que sea el tiempo de desprenderte de tradiciones, vanidades, egoísmos, idolatría, necedades, malas costumbres, de recuerdos que te causan dolor, de falta de perdón, de malos pensamientos, de cansancio y de flojera? ¿No lo crees? Que son tiempos perfectos para poder emprender un vuelo como las águilas. ¿Por qué no te rompes el pico en el peñasco? ¿Por qué no te arrancas tus garras del corazón y te desprendes cada una de esas plumas que están afectando tu vida, que te están lastimando en lo más profundo de tu corazón? Ensayemos entonces, hermanos, a buscar el vuelo alto de las águilas para remontar hacia nuevos cielos y hacia nueva tierra, donde el Señor nos espera a través de una morada que Él prepara para ti y para mí. Pero Él quiere que tú vivas desde aquí una vida eterna, una vida hermosa, abundante. Hermanos, entonces los resultados de confiar en el Señor son estos. Los describo y puede haber muchos más, solo unos cuantos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Podemos vivir en Cristo una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna. Podemos gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. También podemos disfrutar de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana para ti y para mí. Fíjense, hermanos, lo que dice en el Salmo 103, del 1 al 5. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, yo, hijo de Dios, humilde, ¿sí? Yo bendice mi alma al Señor. Bendigo yo el santo nombre de Dios. También dice este versículo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, que son muchos los que Él ha hecho por nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Él ha perdonado tu pecado cuando tú te arrepientes de corazón. Todas, todos, dice ahí que todas las iniquidades. Además, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Te duele el corazón? Él lo sana. Además, dice el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores. Rescata del hoyo tu vida y te corona de favores, te corona de favores. Ese es el gran Dios. Y no solo de favores, y de misericordias. Y el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que, ¿qué? De modo que, ¿qué? Que te rejuvenezcas como el águila. Nos empieza a quedar claro lo que Dios nos está hablando hoy. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere renovar todo lo que tú eres. Dios quiere llenarte a través de su Santo Espíritu. ¿Podrás dar el paso tú? ¿Podrás tomar esa decisión de fracturarte el pico y pegarte contra la pared aunque te duela? Porque duele. Pero cuando tú lo haces y Dios ve un corazón arrepentido, cosas grandes suceden. Cosas hermosas suceden. Créelo. Y lo podrás experimentar en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a entrar a la conclusión de este mensaje. ¿Qué les puedo compartir para poder concluir? Miren, les comparto. Para obtener nuevas fuerzas y levantar alas como las águilas, para que corras y no te canses, para que camines y no te fatigues, se necesitan cumplir 5 condiciones, que también pueden ser muchas más, 5 les comparto. La primera, importantísima, arrepentirnos de nuestros pecados. La primera, arrepiéntete de tus pecados de corazón. Ya dijimos que Él perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. La segunda, creer que un cambio es posible. Hermanos, la palabra de Dios dice que si nuestra fe fuera del tamaño de la semilla de una mostaza, que es la semilla más pequeña, podríamos mover montes. En Cristo todo es posible. Además, también deberíamos anhelar una vida diferente. ¿O quieres seguir viviendo con cansancio, con fatiga, con estrés, con preocupación? Claro que todos pasamos por ese proceso en algún punto del camino porque pues, somos carne y sentimos y vivimos en este mundo difícil. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, podemos vivir una vida diferente. Hay que anhelarlo, hermanos. Y eso se logra renovando tu vida. El 4 dice decidir salir de tu situación actual, que va de la mano con el que acabamos de compartir. Decide salir de tu situación actual. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Alguna dificultad? ¿Algún vicio que no te deja? ¿Alguna falta de perdón? ¿Alguna discusión con alguien cercano? ¿Estás sin trabajo? No lo sé. Decide salir de esta situación y Dios te dará paz y bendición. El 5 entonces sería comprometerte a nutrir un carácter responsable y constante en el Señor. Ese es un compromiso que los hijos del Señor debemos tener. Comprometernos a nutrir un carácter responsable y constante en el Señor. ¿Cómo? Haz tu oración, haz tu devocional, ya lo dijimos, ya lo compartimos. Lee tu palabra, toma tu tiempo para estar con tu Señor, da buen testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es forjar un carácter responsable y constante en el Señor. 5 principios y condiciones interesantes que les comparto, hermanos. Y haciendo un pequeño paréntesis, les comparto esto. Nuestras autoridades hoy en día nos están invitando a emprender una nueva normalidad, que consiste
en que cuando regresemos a nuestra vida cotidiana y aquí en el templo, debemos usar un cubrebocas, debemos lavarnos las manos constantemente, debemos desinfectarnos con alcohol constantemente, ¿verdad? Sabemos que en el templo vamos a tener que hacer una distribución de las sillas con una sana distancia, ¿verdad? No abrazos, no saludos, no besos, no mano. Híjole, entre otras recomendaciones, entonces, ¿qué debemos hacer? Deberemos adaptarnos a esta nueva normalidad que las autoridades nos invitan a realizar. Pero para terminar este mensaje, hermanos, yo me preguntaba con esta frase de moda de la nueva normalidad, yo me preguntaba y les pregunto hoy a ustedes, amada renovación, les pregunto hoy a ustedes, iglesia amada de Cristo que nos ven y aquellos que nos ven desde el otro lado de la pantalla, les pregunto, en Cristo, ¿cuál es la nueva normalidad que queremos vivir? Porque es muy diferente. Es muy diferente. ¿Saben? Algunos puntos que creo que son interesantes. Aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados. Ponerlos a los pies de Cristo. Buscar en oración al Señor de madrugada. Él quiere que lo busquemos de madrugada, de tarde y de noche y todo el tiempo. Hermanos, no salgas de casa sin pedirle al Señor que te guarde y que guarde a los tuyos, que guarde a tus hermanos en Cristo, que guarde a toda la humanidad. No lo hagas. Él irá contigo todo el tiempo. También debes mantener una actitud de oración durante todo el día. Durante todo el día que Cristo, que nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo esté todo el tiempo aquí, pero sobre todo aquí, ¿sí? Para que en todo tiempo y todo lo que hagas y todo lo que vaya sucediendo durante tu día, ¿sí? Esté bajo la cobertura de Papá. Amén, hermanos. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, hermanos. También debemos tener un temor reverente a Dios, porque cuando nosotros tenemos un temor reverente a Dios, dice la palabra del Señor en los Proverbios que adquirimos sabiduría. Qué hermoso, ¿verdad? Así que entonces esperemos en el Señor para que nuestra fe sea fortalecida y podamos levantar alas como las águilas y volar. Para que corras y no te canses y para que camines y no te fatigues. Hermanos, esto no depende de la edad. No importa que tengas más de 60, más de 70 o arriba de 50 o 40 o seas todo un joven. En Cristo y en esta nueva normalidad que Dios quiere para ti, tú puedes levantar las alas y renovar. Porque lo que renueva el Señor es tu espíritu y te fortalece y te rejuvenece. Amén, hermanos. Amén. Termino entonces con este potente y esperanzador versículo que está en Isaías 40:29. Dice el Señor, porque Él, escuchen, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque Él da esfuerzo al cansancio y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Lo crees? Promesa del Señor para ti y para mí. Amén y amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios bueno y poderoso, Señor. Porque hoy, Padre, has hablado a tu iglesia de Cristo, Señor. Porque, Señor, en fe, yo pido con humildad, Señor, que realmente se haya comprendido este mensaje como tú lo imaginaste, Señor Jesús. Que podamos comprender, Señor Jesús, a ese gran Dios que tenemos, ese Dios eterno, ese Dios creador,
ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano. Aquel que en el palmo de su mano contiene toda el agua de los océanos y más. Aquel que en el palma de su mano, ¿sí?, pesa y mide los cielos y pesa las montañas y los collados. Ese gran Dios hermoso, el cual tenemos, Señor. Gracias por confirmarnos y afirmarnos una vez más estas promesas en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo confiar en ti, Señor? ¿Cómo no confiar en ti, Señor Jesús, si eres poderoso, Padre? ¿Cómo? Ejerce tu fe. Ejerce tu fe en el gran Dios hermoso. Pon tu mirada en Él. Pon tu vida en Él. Pon tus planes en Él. Y Él hará con poder en tu vida, hermano, hermana. Y los resultados serán tremendos para tu vida. Levantarás alas como las águilas y volarás lo más alto y correrás y no te cansarás y caminarás y no te fatigarás, porque Dios va delante de ti y te va sosteniendo en el hueco de tu mano. Alabado eres, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder ser un portavoz, Señor, de tu hermosa palabra, Señor. Espero en el Señor que esta palabra haya sido una palabra fresca y esperanzadora para ti, para ti y todo aquel que está detrás de la pantalla. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que tocó el Señor su corazón, yo les invito a que se arrepientan de sus pecados, a que pongan al Señor como su Señor y Salvador en su vida. Que puedas decirle: Señor, entra en mí, vive en mí. Yo declaro con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador. Porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio, entonces cosas grandes suceden en el Señor para tu vida. Yo les bendigo, amada iglesia. Les bendigo, amada renovación. En el nombre precioso de Cristo Jesús, sea la honra, sea la gloria, sea el imperio y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les amo en el amor de Cristo, iglesia hermosa. Les amo. Amén. Hermanos, y después de haber escuchado la palabra de Dios y de renovarnos espiritualmente, vamos a hacer el compromiso de rendirnos y entregarnos a nuestro Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.